Bienvenidas. Tracción. A la Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque ese nombre es tan grande como los sueños rotos de la ministra de Hacienda a causa de la exoneración de la canasta básica y de la educación privada. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, así como Cher, Adele y Madonna, pero con mi riqueza tan nula como el talento de la última cantante que mencioné y un sistema reproductivo, por supuesto, con mucho más relieve, como la cara de Cher antes de los 3 primeros bisturís. El programa de hoy se lo dedicamos a nuestro compañero Mike Madrigal Villalobos, quien era estudiante de Ingeniería Química. Lamentablemente este es un caso que justo antes del Día de la Madre, bueno, la universidad expresó sus condolencias hacia la familia y es un caso de suicidio juvenil dentro de un universitario. El suicidio no es poca cosa en el país, es un problema, una problemática que debe ser atendida. De hecho, Costa Rica tiene la segunda tasa de suicidio más alta en Centroamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, y esta tasa se aumenta. Es la tercera causa de muerte entre los adolescentes. O sea, la población que es menor a los 19 años es tremendamente vulnerable a este tipo de situaciones. Por esa razón, aquí en la Doble Tracción, como diría mi ex profesora Giselle Bosa la Poderosa, directora del programa Libertad de Expresión, como periodistas somos el cuarto poder del Estado y nos pusimos a fiscalizar hasta dónde se ha estado previniendo el suicidio y se está previniendo el suicidio aquí en la Universidad de Costa Rica. Y para eso tenemos hoy, yo diría que casa, porque esto es como mi casa, pero después me dicen que no, que recuerde que no es mi propiedad, sino que es propiedad pública. Pero tenemos aquí pues casa llena en la Doble Tracción, porque tenemos por un lado a la doctora Alejandra Rivero. Ella es la directora de la Oficina de Bienestar y Salud. Doña Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a usted y a todas las personas de Radio U. Buenas tardes, doña Lorena, un gusto como siempre y un aprendizaje. Ay, ya me las presentó, me robó el show, doña Alejandra, me robó el show. Qué bárbara, no se preocupe. Por un lado también, ya ahí les dieron un poco de anticipación, tenemos también a Lorena Sáenz, quien es la directora de la Brigada de Atención Psicosocial. Doña Lorena, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y compartir con las compañeras y con todos los universitarios y universitarias. Qué voz más dulce. Muchas gracias. Me va a opacar la mía no es como la típica de locutor, pero es poderosa. Y por otro lado tenemos aquí a alguien que conocemos desde hace rato. Aquí hace una cara como de, ay, Ernestico, qué bárbaro. Doña Anabel León, directora de la Oficina de Becas. Doña Anabel, ¿cómo está? Buenas tardes, Ernesto, con todo el cariño acompañándoles y agradeciendo la invitación en este espacio. Muchas gracias por venir. Y también tendremos, gracias a un pregrabado que hicimos ayer en la tarde, la intervención, el punto de vista del señor Gustavo Garita, el doctor Gustavo Garita, quien es quien dirige la Oficina de Orientación. O sea, estamos aquí cubiertos, ¿verdad? Absolutamente cubiertos. Vamos a ir a una pausa y le entramos con la Doble Tracción a todo este tema. Le entraremos al nivel de capacitación que mantienen en estos momentos las distintas oficinas involucradas. Encontramos cosas que son dignas de discutir, como que más de la mitad de la oficina de orientación no tiene en este momento ni una sola actividad de formación en cuanto a este tema. Escucharemos la perspectiva de don Gustavo al respecto. También analizaremos el nivel de capacitación de la Oficina de Bienestar y Salud, el nivel y cómo se come, ¿verdad?, la atención que da la Brigada de Atención Psicosocial y por supuesto el protocolo que está por entrar en vigencia, esperamos, el protocolo de atención de urgencias psicológicas que contempla un tema como el suicidio, que a la fecha todavía no está puesto en marcha, pero que se espera que entre pronto. Esto es la Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble Tracción.
Estamos de vuelta en la doble tracción, pero primero vamos a meter en marcha atrás 1 centímetro. Decíamos aquí que en estos momentos contamos para entrarle al tema del suicidio y la prevención del suicidio en la Universidad de Costa Rica a la doctora Alejandra Rivero de la Oficina de Bienestar y Salud, Anabel León, directora de la Oficina de Becas. Vía pregrabado tendremos al señor Gustavo Garita de la Oficina de Orientación y también a Lorena Sainz, quien era hasta hace poco la coordinadora de la Brigada de Atención Psicosocial. Esa es la pequeña marcha atrás. Ahorita se encuentra pensionada, pero es brigadista voluntaria. Entonces, primero, esta aclaración. Doña Alejandra, señora doctora Rivero, me gustaría antes de arrancar con el tema de la prevención del suicidio en la UCB, pues conocer un poco más sobre la atención que brinda la oficina de la que usted está a cargo. Concretamente, quisiéramos un panorama acerca más de la demanda. Por ejemplo, ¿cuánta es la demanda que tiene la Oficina de Bienestar y Salud? ¿Cuánta es la población estudiantil que están logrando atender? ¿Y cuánto es, por ejemplo, lo que uno tiene que esperar ahorita para una cita psicológica específicamente? Píntenos ese panorama, por favor. Buenas tardes. Tenemos 3 psicólogos de planta, ¿verdad? Y medio tiempo de psiquiatra. 3 psicólogos de planta a tiempo completo y medio tiempo de psiquiatra. Muy capacitados, muy actualizados en temas novedosos como el abordaje, porque son diversas etiologías, diversos los problemas que nos llegan. En realidad, el psiquiatra es uno de los investigadores más conocidos en la universidad. También trabaja en el Centro de Investigación de Biología Molecular y Celular, con más de 30 investigaciones hechas en la universidad acerca precisamente del suicidio. Y nuestros 3 psicólogos clínicos de planta también tienen diversas como capacitaciones, cómo abordar al paciente para poder adaptarnos con oportunidad, con calidad. Y dentro de lo que usted me pregunta, ¿cuántos pacientes se ven? Vemos 6 pacientes por día, cada uno de ellos. Es un total de 1.661 a lo que llevamos del año. Eso nos trae de enero a julio, es lo que ahorita llevamos de pacientes, no de personas. Explico un poquito. Esto significa, Ernesto, que un paciente puedes verlo no solo una vez, sino las veces que en ese momento el psicólogo requiera para sacarlo de su problema. ¿Qué significa esto? Que como somos parte de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, necesitamos ver al chico o la chica tantas veces sea necesario dentro de la realidad que tiene para que en su proceso de mantenimiento pueda ser abordado y llevado a que termine su estudio. Entonces se lleva hasta la etapa que sea. Unos necesitarán 3 sesiones, 5 sesiones, 12 sesiones. El asunto es que los que vemos sí tengan esa posibilidad de terminar su estudio. ¿Y cuánto tiempo de espera hay ahorita para lograr y el tiempo la cita? de espera para los que llegan nuevos podría ser 1 mes. 1 mes, sí. De acuerdo. ¿Y tienen alguna cifra de demanda insatisfecha, por ejemplo? Porque es interesante porque usted, por un lado, la Oficina de Bienestar y Salud cuenta con 3 psicólogos y un psiquiatra a medio tiempo. Por otro lado, la Oficina de Orientación cuenta con 11 profesionales de distinta índole. O sea, su recurso humano es pequeño. Uno se imaginaría que también hay demanda insatisfecha. ¿La hay? Sí, por supuesto. Nuestras referencias, no le puedo dar el dato, pero sí le puedo decir que es muchísima por lo siguiente, Ernesto. Nosotros solo recibimos referencias para poder llegar al servicio de psicología y luego posteriormente el de psiquiatría. Es ese paso, ¿verdad? Necesitamos referencias de los CASE, porque la consulta que se haga ahí, la psicóloga del CASE tiene que hacer la evaluación y dice, bueno, esto sí concierne a una relación que tiene que haber ya entre el psicólogo clínico y este chico o chica. Tiene que ver una referencia al médico propio de nuestra oficina o una urgencia, que nosotros también vemos urgencias. De acuerdo. Entonces, ante esas, más los chicos que ya están
En nuestra consulta eso genera mucha espera, por eso es ese mes de espera. De acuerdo. Por otro lado, aquí para pintar un poco el panorama del lado de la oficina de orientación. Bueno, esta es dirigida, como dije, por el doctor Gustavo Garita. Ellos tampoco supieron darnos pues el dato exacto en cuanto a cuántos estudiantes están manejando. Sin embargo, en uno de sus centros de asesoría y servicios a estudiantes, los conocidos CASE, como el de Ciencias Básicas, se atienden entre 12 a 15 estudiantes por semana. Con 7 CASES en Rodrigo Facio, hablamos de un total entre aproximadamente 336 a 420 estudiantes por mes. Según Angelique Campos, jefa del CASE de Ciencias Básicas, ella atiende a cada estudiante con una frecuencia aproximada de 15 días. Eso me parece un panorama importante que conocieran. Por otro lado, bueno, el director de la oficina de orientación como la jefa del CASE de Ciencias Básicas coinciden en que ha habido un aumento en la llegada de casos complejos, donde ellos incluyen casos pues de conducta suicida o de ideación suicida, y que mi pregunta para la doctora y tal vez para la Brigada de Atención Psicosocial también es si ustedes coinciden con ellos de que ha habido un aumento en la llegada de casos de este tipo. Ella hablaba, la jefa Angelique Campos, de que por lo menos desde el 2010 para acá se ha visto un aumento en la demanda de esa necesidad de ofrecer un servicio de ese tipo. Doña Lorena. Por supuesto que la hay, y es un proceso muy interesante porque es a nivel nacional, ¿verdad? Los estudios del Ministerio de Salud, ¿verdad?, nos indican que tenemos más o menos 1.5 personas en el país que atentan diariamente contra su vida, ¿verdad? Y además, eso es un tema que se ha puesto en la agenda de salud como atención prioritaria. Y no nos acontece solo a nosotros. O sea, tenemos diferentes instituciones en que tienen que asumir esta problemática. También el Ministerio de Educación, por ejemplo, lo tiene como elemento de atención prioritaria. Tiene uno de los protocolos de atención de suicidio más completos que hay en el país, que recientemente lo está poniendo en atención. Y sí, definitivamente a nivel mundial y a nivel nacional el tema del suicidio ha sido un aumento. No es casual, por supuesto, ¿verdad? Hay las condiciones económicas, las condiciones sociales, la insatisfacción de las necesidades básicas y de los proyectos de vida de las personas hacen que las situaciones de salud mental también se repercuten. Ahora, ustedes, doña Alejandra, usted coincide también Claro. en el aumento de ese... Sí, completamente con doña Lorena, pero hay una diversidad y heterogeneidad de la consulta, además, siendo más marcada también la ansiedad y la depresión. Okay. En esos 1.600... Que son factores de riesgo también que podrían derivar Sí. o ser asociados a conducta suicida. En esos 1.661 casos que se han visto de enero a julio en la OBS, entre los 3 psicólogos que ven 6 pacientes por día cada uno, ¿verdad? Sí se ve, en lo que estamos haciendo ahora, un estudio epidemiológico dentro de la universidad, sí se ve también que la ansiedad y la depresión, dentro de todas esas diferentes consultas, sí hay bastante reflejo. Pero sí coincido con doña Lorena que también las urgencias que han venido tienden. Ok. ¿Usted conoce a Jean Grey? Ella es una mutante psíquica, doña Alejandra, y usted básicamente me acaba de leer la mente. Porque yo justamente le iba a preguntar se me quedó estupefacta, pero sí, yo justamente le iba a preguntar por ese tipo de datos, porque según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la vigilancia y la mejora en la calidad de los datos es un eje estratégico en la prevención del suicidio a nivel nacional. Sobre todo para espacios donde ya se ha empezado algún tipo de prevención, como es la Universidad de Costa Rica, recomiendan tener un sistema de recopilación de datos sobre suicidios o intentos de suicidios y hacerlos públicamente disponibles. Bueno, por un lado usted nos acaba como de empezar a pintar ese panorama porque nos dice que en ese estudio que ustedes están haciendo de la cantidad de casos que llevan hasta la fecha, ustedes han logrado determinar que ha habido un aumento en la distribución de casos, en este caso asociados a depresión y ansiedad, que son factores de riesgo. ¿Se maneja la universidad datos de conducta suicida, de casos que o han presentado el riesgo de suicidio o intentos de suicidio? Hay
Hay dos investigaciones por separado. La interna que se está llevando a cabo en la OBS con el doctor Contreras y los psicólogos, Ujú. que ya se empezó esa de epidemiología, y una que el doctor Contreras está realizando en el Centro de Investigación de Biología Molecular y Celular para Costa Rica, porque bien lo dijo doña Lorena de los datos mundiales también, en realidad todavía no conocemos para Costa Rica qué son los determinantes, ¿verdad?, para el suicidio. Entonces eso está tratando el doctor Javier Contreras, que es nuestro psiquiatra, junto con la doctora Raventós, también, están tratando de ver cuáles serían las causas para Costa Rica. Pero entonces todavía no sabemos, por ejemplo, si el lamentable caso de este compañero Mike, si ya ha habido otros o si ya ha habido otros intentos Sí ha habido. y están contabilizados. Bueno, por ejemplo, en la brigada, Ajá. en las situaciones que hemos atendido, ¿verdad? Sí está el estudio casuístico, porque sí se hace un reporte de cada atención. Y los factores de riesgo y los factores protectores en la conducta suicida, ¿verdad? Porque además no es una cuestión de verla individualizada, ¿verdad? Es un proceso Correcto. social, ¿verdad? Y los factores de riesgo son diferenciados incluso en las diferentes sedes regionales, porque la Universidad de Costa Rica no es no solo la sede de Rodrigo Facio, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que además son coincidentes con los elementos propios de la situación del país. Nosotros atendemos no solamente la situación de los estudiantes universitarios, sino de los proyectos de extensión docente y extensión social de la universidad. Claro, Entonces, recuerdo que la brigada fue una de las protagonistas en la atención de las consecuencias del huracán Otto, por ejemplo. sí, claro, pero en suicidio específico, nosotros hemos trabajado junto con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud en otras poblaciones costarricenses. La Escuela de Psicología tiene un trabajo comunal en prevención de suicidio y tiene investigación sobre Y el con base en su suicidio. experiencia, ¿cuánto estimaría usted de casos que se atienden al año o que ha atendido al año en un periodo de tiempo, ya sea de conducta suicida, ya sea intentos o personas que estuvieron en riesgo o casos que lamentablemente llegaron a suceder? Yo quisiera también que veamos la complejidad, porque estamos metiéndonos solo en la conducta suicida y no en los factores de riesgo y los factores protectores que inciden en esto, ¿verdad? Tenemos muchos estudiantes que además vienen desde la situación del colegio ya con conductas de autodestrucción, ¿verdad? Como el cortarse, ¿verdad? Como la anorexia, como la bulimia, ¿verdad? Como todas las manifestaciones de autodestrucción emocional y física. O drogas, que también es un factor de riesgo asociado. Drogas, alcohol, conductas de riesgo, ¿verdad? Que se vienen asociando a eso y que son la antesala de toda esta situación. Nosotros como brigada pensamos más en un modelo más sistémico, ¿verdad? Donde podamos ver de dónde viene nuestra población universitaria, ¿verdad? Porque muchos de esos factores de riesgo vienen de esos lugares de procedencia y es desde esa historia de los y las estudiantes donde tenemos que empezar a coger el punto de quiebre, ¿verdad? De todas estas historias. Generalmente hemos encontrado que tenemos estudiantes con montones de factores protectores, ¿verdad? Que en un momento determinado también hacen puntos de quiebre. Estudiantes que no necesariamente coinciden con los elementos de las estadísticas, como por ejemplo bajo nivel académico, ¿verdad? O aislamiento social, o situaciones de autodestrucción. Entonces tenemos también conducta suicida y de riesgo suicidio en personas que aparentemente no dan ninguna manifestación. Y hemos atendido del año pasado a por lo menos 3 casos que no presentaban o no daban elementos de alerta ni a los docentes, ni a los compañeros, ni nunca solicitaron un servicio O sea, tres de salud. 3 casos que no presentaban esos factores Esos de factores riesgo. de riesgo. Y en general, ¿cuántos han atendido ustedes en ese periodo? Le pregunto porque Sí. hay un mito muy importante que, de hecho, incluso mencionan el papel de los medios, que hay que romper, que es que hablar de suicidio provoca más suicidio. Y eso es un mito. Justamente por eso es que la Organización Mundial de la Salud y la OPS
hablan de que este tipo de datos deberían ser públicos para poder conocer el problema y no más bien esconderlo, ¿verdad? Bueno, yo le quisiera decir que cuando se trabaja una situación de suicidio en la Universidad de Costa Rica, no solamente se hace individualmente con la persona que se atiende, ¿verdad? O que se detectó o que ya hizo la conducta suicida, sino con todo el personal que está a su alrededor, y sus compañeros y sus compañeras, y sus padres y sus madres y sus comunidades, ¿verdad? En el caso que acabamos de atender de Mike, ¿verdad? Como en otras situaciones que hemos atendido, a través de la brigada, en coordinación con residencias y en coordinación con la Oficina de Bienestar Estudiantil, se hace una atención integral, ¿verdad? Y se le da seguimiento a las situaciones. Okay. Pero no se me adelante porque todavía no llegamos a Mike concretamente. No, pero es que eso es un ejemplo para decirle de que hablar del suicidio sí es importante, ¿verdad? Y es importante hablarlo a donde sucede y con quienes suceden. O sea, porque también esos factores de riesgo y esos factores protectores son muy específicos y muy variables y muy cambiantes, depende de cada una de las realidades, ¿verdad? Entonces, no es igual una situación de suicidio que se atiende en arquitectura, como atendimos el año pasado o el año antepasado, ¿verdad?, a la que se atiende en Turrialba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros, en conjunto de todo un sistema que tiene la universidad, trabajamos con la gente porque el factor de riesgo está también ahí, pero también está el factor protector en esa comunidad universitaria y de dónde esa persona viene. Ahora, hay una precisión importante que hay que hacer, que de hecho el señor Gustavo Garita, el director de la Oficina de Orientación, mencionaba en un oficio que nos mandó donde él afirma que la atención de casos de diagnósticos clínicos y casos de urgencia que representan riesgo para la integridad física de la persona de terceros son más la competencia de la Oficina de Bienestar y Salud. Él precisaba que en el caso de la Oficina de Orientación, lo que le corresponde es la atención de diversas situaciones que afectan el desempeño académico de la población estudiantil, dificultades en el estado de ánimo, ansiedad, estrés, dificultades de relación, adaptación al medio universitario, situaciones asociadas al aprendizaje, etcétera. Muchas de estas son justamente factores de riesgo que pueden llevar a conductas suicidas. Ahora, doña Alejandra, yo me pregunto porque según varios manuales de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, pues muchas de las situaciones que se supone que la Oficina de Orientación son competencia de sí son factores de riesgo. Incluso desde estos manuales califican como, al ser proveedores de servicios de salud primaria y de salud mental primaria, califican entre los principales guardianes potenciales justamente para identificar factores de riesgo, identificar el nivel de ese riesgo y derivar, ya sea a la Oficina de Bienestar y Salud o a otro ente. Ahora bien, por correo, don Gustavo, el director de la Oficina de Orientación, afirmó que la formación psicológica brinda herramientas al profesional en psicología para la atención de situaciones de crisis o urgencias psicológicas. Nosotros le preguntamos al señor Gustavo Garita si considera él que su personal está capacitado entonces para ejercer justamente ese rol. Veamos lo que nos dijo el señor Gustavo, porque ya me quedé sin voz. Claro, por supuesto. Tienen una formación en psicología y con una gran experiencia. Si hablamos de prevención y de todo el quehacer de la Oficina de Orientación, sí, por supuesto, yo confío en el equipo de profesionales en psicología. Los profesionales en esta área, ¿verdad?, de la psicología, el campus de la orientación y en nuestras formaciones hay un componente de intervención en crisis. No te estoy diciendo que todo el personal, ¿verdad?, en general todas las disciplinas vayan a estar capacitadas para asumir una situación, pero sí para hacer esto que estás diciendo, que es detectar el riesgo, ¿verdad? Brindar contención o algunas pautas, digamos, de atención a los estudiantes y posteriormente hacer la referencia o la derivación que hay que hacer.
Bueno, acabamos de escuchar al señor Gustavo Garita, director de la Oficina de Orientación, y también a Angelique Campos, quien es jefa del CASE de Ciencias Básicas. Don Gustavo responde pues que claro, que él considera que su equipo está capacitado. Doctora, ¿usted coincide con que efectivamente la Oficina de Orientación está capacitada en estos momentos para ejercer ese papel de guardianes, de identificar riesgo, etcétera? Y en su caso específico, ¿considera usted que su recurso humano, el que está a su cargo, está también capacitado para ejercer ese papel? Bueno, Ernesto, le hablo por la OBS. Uh-huh. De lo que le puedo decir de la OBS... Perdón, ¿podría acercarse más al micrófono? Porque si no, la estamos invisibilizando en radio. Le puedo hablar de la OBS, de lo que corresponde. Creo que los 3 psicólogos y el psiquiatra están muy capacitados y lo han demostrado durante todos estos años en la atención que se da diaria y el compromiso como personas también de calidad y calidez que dan a sus pacientes. Yo le envié a usted antes de esta entrevista las capacitaciones a las que han ido, ¿verdad? Y los proyectos que tienen además para lo que se está procurando un conversatorio, el Congreso de Suicidología con el doctor, con el psiquiatra, los PEPs, que son los programas de prevención, el taller de salud mental, todo eso ha surgido de los profesionales que les dan atención a los chicos. Entonces sí creo que desde la oficina están capacitados, lo han demostrado, hay evidencias de que los chicos se han podido mantener en su función en la academia para poderse graduar. Antes de adentrarnos ya en el detalle de justamente esas líneas de la lista de capacitaciones que usted nos envió, yo entiendo que en primera instancia la Oficina de Orientación pues no es su competencia, porque usted no es la directora de la Oficina de Orientación. Sin embargo, justamente la articulación alrededor de un tema como el suicidio viene a ser integral, o sea, ahí es multisectorial. Nosotros hicimos la revisión del recurso humano de la Oficina de Orientación y solo 5 de 11 profesionales que ellos tienen ha participado en una actividad de capacitación formal sobre suicidio. O sea, más de la mitad no han tenido contacto con el tema, por lo menos no consta en ninguna capacitación formal, y con capacitación lo uso en sentido amplio, sea seminario, foro, etcétera. Antes de escuchar el criterio de don Gustavo, a mí me gustaría pues preguntarle a usted, porque es que la Oficina de Bienestar y Salud tiene que trabajar forzosamente en articulación con la Oficina de Orientación. ¿Es una preocupación para usted el hecho de que la mitad de la Oficina de Orientación no esté capacitada, por lo menos, no tenga ninguna capacitación en el tema? Bueno, nosotros sí hemos realizado vínculos con la anuencia de don Gustavo. El último taller que hemos promovido desde la Oficina de Bienestar y Salud, participaron las psicólogas de la Oficina de Orientación en este taller para poder sincronizar tareas en promoción, en prevención y en abordaje de la salud mental. Estuvimos trabajando 1 año y medio en este taller con resultados que ya casi vamos a entregar. Entonces creo que fueron positivos estas reuniones. Por supuesto que queremos una integración y de hecho durante este año y medio, dejando aparte lo que yo pudiera saber, desconocía esta situación de la capacitación, pero ha resultado, digamos, sí, estos talleres que hemos llevado a cabo con la Oficina de Orientación. Y recibimos además, Ernesto, digamos, sí tenemos referencias de parte de la Oficina de Orientación hacia nosotros. ¿Me explico? ¿Qué es lo que nosotros Sí, porque por ejemplo, ese taller que usted menciona, que han trabajado durante 1 año y medio, no consta en la información que nos envió don Gustavo. No lo hemos terminado. Ok. El taller sí es porque no fue digamos, sí estamos todos, está la brigada, está la Escuela de Psicología, está la Oficina de Orientación. Nosotros invitamos a estas 3 partes precisamente porque somos todos los involucrados, pero todavía no ha terminado el taller. Digamos, por eso tal vez seguro no lo envió don Gustavo. Okay. Nosotros sí recibimos referencias de las psicólogas del CASE hacia la oficina. ¿Doña Lorena? Yo quisiera poner sobre la mesa el asunto de la concepción del abordaje del suicidio, de lo que es prevención y atención, ¿verdad? Si bien es cierto, es muy importante y necesario tener un equipo de profesionales formados y capacitados en la parte de identificación, detección y atención primaria, ¿verdad?
también es muy importante tener una concepción más amplia, ¿verdad? Porque el suicidio se trabaja con un modelo de atención comunitaria y esto es una comunidad universitaria, ¿verdad? Y entonces la prevención y la atención de identificación y detección se hace sobre todo con las personas que son las redes de apoyo de las personas que están en situaciones críticas y que tienen elementos de riesgo. Y generalmente esos son los pares, ¿verdad? Y son los profesores o son los conserjes que además juegan un papel importantísimo o es la persona más cercana. Y entonces la apuesta que se está haciendo es aumentar esa red a una red muchísimo más amplia de contención e identificación que empieza por la psicoeducación. Y usted lo dijo antes, hay que hablar de suicidio, hay que hablarle de cara a cara y hay que llegarle a los que son los primeros personas que van a identificar, ¿verdad? Que es el compañero, que es la compañera, ¿verdad? Que es el recurso más cercano donde el muchacho o la muchacha llega y le empieza a decir, bueno, pero mal. es que uno de los recursos más cercanos son justamente los CASES, doña Lorena, porque O sea, de hecho son los CASES quienes derivan a la Oficina de Bienestar y Salud. yo no estoy negando eso. Lo que yo le estoy diciendo es que, o sea, la tendencia actual es ampliar la atención del suicidio, no descentrarla de la atención especializada y hacerla en un modelo más amplio que atienda a dos objetivos principales, ¿verdad? Elevar las estrategias de afrontamiento de las personas que están en riesgo y fortalecer sus redes de apoyo, ¿verdad? Para exactamente identificar tempranamente y hacer un abordaje temprano de las personas que están en situaciones de riesgo, ¿verdad? Y entonces es algo que hemos discutido muchísimo en los equipos, ¿verdad? Porque necesitamos llegar a las raíces de donde podamos trabajar y operar, ¿verdad? Pero por ejemplo, lo que usted dice, habiendo dicho eso, lo cual es cierto, y así consta en todos los manuales, OMS, OPS, precisamente. O sea, hacia eso estamos trabajando y estamos apuntando. Es solo uno de los guardianes potenciales, ¿verdad? Incluso se hablan de 3 niveles y de hecho en los informes de la OMS se habla de que Latinoamérica falla sistemáticamente en capacitar los 3 niveles de guardianes que podrían haber, que los más altos pues son los doctores, ¿verdad? Y los otros son justamente docentes, etcétera. Sí. Eso está claro y así consta. Sin embargo, estamos hablando, eso a usted, eso le subsana la preocupación que podría generarle a alguien el hecho de que esa sea la situación de la capacitación de los CASES. Le pregunto porque justamente el crecimiento de estas redes de apoyo, el crecimiento de esa red guardián, por así decirlo, podría hacerse desde los CASES. Pero si son menos de la mitad no está capacitada, no se puede hacer. Hay cosas que hay que fortalecer, ¿verdad? Y definitivamente hay que fortalecer la parte de la capacitación, ¿verdad? Porque además el suicidio es un proceso social, histórico y dinámico, ¿verdad? Y muchos de los factores, le digo que tengo 30 años de trabajar en la brigada, ¿verdad? Cambian en estas realidades, ¿verdad? Entonces, la actualización es un elemento, no solamente la capacitación, es la actualización, es la coordinación que venimos trabajando, no sé, Anabel, y hace años. Porque CASE puede identificar, ¿verdad? Y aquí hay un círculo que es muy importante de entender. O sea, CASE identifica y hace un nivel de atención primaria, coordina con OBS, ¿verdad? Y nosotros atendemos en el momento más crítico, ¿verdad? Pero eso se devuelve posteriormente, ¿verdad? Porque si nosotros atendemos, la brigada atiende una situación crítica, que nosotros nos llaman cuando hay una situación de suicidio abierto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros terminamos esa sesión, ¿verdad? ¿A quién hay que devolver? A el punto de referencia. Y aquí hay otros actores sociales que son indispensables y que tenemos que integrar. Los y las docentes, ¿verdad? La parte administrativa. Porque muchas de las situaciones que sucede integran un sistema
muy importante para él y la estudiante, que es que la universidad es su red de apoyo, y la universidad es su red de apoyo en becas, ¿verdad? En trámites, ¿verdad? En lo que hace el CASE para poder ver cómo ajusta o cómo flexibiliza una situación cuando un estudiante o una estudiante está en una situación crítica y necesitamos brindar un apoyo específico y especializado e individualizado ante una situación, ¿verdad? Y eso se está construyendo. Tenemos mucho tiempo de estarlo tratando de hacer, pero a mí sí me interesaría poner sobre la mesa que el modelo es un modelo muchísimo más amplio que la parte especializada. Y que ahí es donde estamos apuntando, y que la única manera de que podamos disminuir esa tensión es si ampliamos el modelo y lo sacamos única y exclusivamente de la cuestión justamente, especializada. bueno, parte de esos ajustes que usted menciona y de ese modelo, en teoría van a estar reflejados en el nuevo protocolo, en el protocolo de urgencias psicológicas. Bueno, para cerrar lo de la capacitación, bueno, ya doña Alejandra nos mencionó varios de los atestados que tiene el equipo de ella. Según la lista de capacitaciones, nosotros contabilizamos desde el 2014 2 capacitaciones específicas a lo que es suicidio o situación de crisis, y otras 3 asociadas justamente como depresión y ansiedad, o el curso de psicofarmacología y drogas de abuso, introducción a la técnica de consejería en alcohol y drogas, que son factores asociados, y para ser bien precisos. Bueno, ahora hablemos del protocolo. Nosotros consultamos si existía un protocolo. Lo que se nos explicó es que en estos momentos pues se está trabajando en él, está por ponerse en vigencia. Don Gustavo Garita de la Oficina de Orientación nos mencionó que lo que se está esperando es la aprobación de las altísimas universidades. ¿Qué dije yo? Universidades. Ah, muy bien. Autoridad. Por eso hay 3 personas aquí para ponerme, corregirme la ortografía. De las autoridades universitarias, entre ellas Vicerrectoría de Vida Estudiantil, estoy seguro. La más alta autoridad universitaria en la Universidad de Costa Rica, porque es la más alta literalmente, ¿verdad? O sea, doña Alejandra, por favor, sígame, ella es muy alta. Ya eso le he dicho, también tiene un cutis perfecto, yo se lo he dicho. Saludos a doña Ruth de la Asunción. Pero hablando del protocolo, ¿en qué medida les parece a ustedes que ha sido un riesgo el no contar con el protocolo hasta ahora? O sea, la realidad es que no ha habido un protocolo de urgencias psicológicas institucional hasta ahora. Y llegará, lamentablemente, después de que sucedió este caso. ¿A quién responde eso y no les parece que hay un riesgo? Cuéntenos por qué no es así. Mire, lo que hemos tratado es de unificar situaciones que han sido protocolizadas a partir de las experiencias y las funciones de cada una de las instancias, para aspirar a integrar un protocolo institucional, ¿verdad?, a partir de la realidad de las diferentes instancias de atención. La brigada cuenta con un protocolo de atención del suicidio desde el inicio y con personal. La Oficina de Orientación también cuenta con uno de 2010, pero no ha existido uno institucional, doña Lorena. Eso es una diferencia. No. Claro que es una diferencia y hemos venido trabajando en eso hace tiempo, pero yo sí quiero decir que sí ha habido, ¿verdad? Y sí hay, porque si no hubiera, no pudiéramos actuar. Mire. No, podrían actuar, pero no de acuerdo a un protocolo, o sea, que ese es justamente el riesgo. No se podría actuar. O sea, aquí hay instancias en que en la práctica hemos venido estabilizando la acción en situaciones críticas desde hace más de 30 años, ¿verdad? Y que hemos visto la necesidad de integrar y articular. Vea, cuando hay una situación crítica, tanto de situación de riesgo suicida o de abuso o de violencia, ¿verdad? Aquí las diferentes instancias, un elemento esencial es que conozcamos qué hace cada quien y en el momento en que se hace y cómo se coordinan acciones, ¿verdad? Y además que la universidad no es una isla, ¿verdad? La universidad está integrada en una comunidad
Porque, por ejemplo, usted no puede trasladar una persona en riesgo suicida si no es en con el acompañamiento de la policía. Y si no hubiera un protocolo y si no hubiera una coordinación, eso no se podría generar. Doña Alejandra. Y comparto bastante y quiero aportar un poco más a lo que dice doña Lorena. El que no haya, por supuesto, yo comparto con usted, Ernesto, también, que es muy lógico que bajo un protocolo todos estamos mejor organizados. Eso no quiere decir que dentro de la lógica de una oficina de bienestar y salud, con argumentos que tenemos pertenecientes también a un sistema mayor como es la Caja Costarricense de Seguro Social, quien sí es la rectora del área de salud y que nosotros estamos obligados a seguir ciertas instrucciones, normativas y reglamentos, nosotros no cumplamos con ayuda de seguridad y tránsito a cosas muy puntuales en urgencias. Siempre nos han acompañado, siempre nos han apoyado en muchas urgencias y así han servido con la ambulancia. Hemos salvado muchas vidas y a partir de ahí... Pero me parece que están confundiendo mi pregunta con un posicionamiento mío. Y yo de ninguna manera estoy haciendo un posicionamiento sobre los efectos del protocolo, de la ausencia o no del protocolo. Mi pregunta es que, por supuesto, hemos estado describiendo muchas de las acciones que todas las instancias aquí representadas están haciendo, han hecho y continuarán haciendo. Nadie quita eso. El protocolo no existía y a la fecha no existe. Mi pregunta es si para usted, doña Alejandra, eso aumentó el riesgo, o era un riesgo, o ha sido un riesgo para la población estudiantil. Ernesto, perdona, es que preguntaste que si que las autoridades son las que tienen ahorita para ya pasar legalmente el de urgencias. Ajá. Ese es el que estoy contestando yo. No, por eso, pero mi pregunta es si la ausencia de que ese protocolo todavía no esté en vigencia, si para usted ha representado un riesgo, o ha puesto en riesgo a la población estudiantil, en un mayor riesgo. Para mí no. Por que existían las otras cosas que ustedes están mencionando. Y tenemos la responsabilidad de acudir, inclusive, Ernesto, y todos lo saben, puede pasar por acá una persona que no es de la comunidad universitaria y estamos en la obligación como Bienestar y Salud, por ser servicios médicos, que aunque no sea universitaria, tenemos que atenderla dentro del campo e ir a dejar al hospital, y ha pasado. Por eso es que no ha sido un riesgo, digamos, para nuestra oficina, y hemos cumplido a cabalidad. No, pero no para la oficina, para la población estudiantil. Sí, un riesgo para la oficina, decir también realmente no queremos atender a esta persona. No, por eso no es un riesgo para nadie, por supuesto para la vida, que es lo que hay que conservar. Pero entonces vamos a hacer un zoom in a esto. Según la OMS y la OPS, también los programas más exitosos son aquellos que atienden poblaciones específicas. De hecho, ellos dan un ejemplo, por ejemplo, programas en población indígena. Entre las poblaciones que ellos mencionan como más vulnerables a conducta suicida, están justamente varias de las poblaciones que hay en la Universidad de Costa Rica. Extranjeros, refugiados, muy coincidentemente con los 33 solicitantes o quienes buscan refugio desde Nicaragua. Aquí, población LGTBI, juventud en general. El protocolo no lo conozco porque como no está en vigencia, pues no lo he podido ver. Aquí doña Lorena hablaba muy importante como de la especificidad de las acciones, ¿verdad? De que no es lo mismo hablar de atender afuera de la GAM que atender en Turrialba, que atender aquí. El protocolo especifica en estas poblaciones o se mantiene en la generalidad. En la generalidad. ¿Por qué? Porque es para cualquier persona. Pero en ese sentido, digamos, teniendo en cuenta de que lo mejor son la especificidad, de que lo mejor es programas que los programas más exitosos son aquellos que especifican en una población, ¿no debería el protocolo o los programas atender a poblaciones específicas? Es que yo creo que hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Porque el protocolo es un instrumento, ¿verdad?, de atención rápida, oportuna, precisa y concisa, ¿verdad? Que cualquiera pueda saber en ese momento. Que establece pautas de trabajo e intervención en la inmediatez, ¿verdad? Eso no significa en ningún momento que no se coordine ni se establezca los otros elementos de la especificidad, ¿verdad? Y vuelvo al modelo, ¿verdad? Y vuelvo al modelo de atención, hablando de poblaciones específicas, ¿verdad? Donde podemos ver que
la atención primaria y el elemento de acogida de los estudiantes según esa especificidad tiene muchos rostros. Y yo le voy a dar un ejemplo específico. El programa de territorios está debajo de la brigada. Es una casa, ¿verdad? Cuando los estudiantes entran a esa casa, que tienen 2 años de estar aquí, empiezan a tener una posibilidad de cocinar juntos. Lo dirige Johnny y Alejandra Guevara, ¿verdad? Y se puede identificar un montón de cambios de los estudiantes de poblaciones indígenas que tienen una acogida y que tienen un lugar donde pueden trabajar, estudiar, convivir, ¿verdad? Y el cambio en la salud mental de los estudiantes, eso es vital. Y eso es un elemento de prevención. De acuerdo. Tenemos, la doctora Alejandra Rivero se tiene que retirar pronto, entonces una última pregunta, doctora. Hablemos de recursos, justamente. Como le dije, a muchas personas podría llamarle la atención la diferencia de recursos que hay en términos de recurso humano, ¿verdad?, entre Oficina de Bienestar y Salud y Oficina de Orientación. Nada más, a las personas les podría llamar, oficina nada más 3 psicólogos y un psiquiatra a medio tiempo. Yo le pregunto, ¿le hacen falta recursos a la Oficina de Bienestar y Salud para lograr ser lo eficaces que podrían ser en su rol de guardianes, digamos, y de rectores de la salud aquí en la universidad? Sobre todo porque usted coincidió en que ha habido un aumento en la demanda y en la recepción de este tipo de casos más complejos. ¿Ha habido un aumento en el recurso paralelo a eso? Es muy buena pregunta. Como todos los recursos siempre son indispensables. Voy a empezar un poquito diciendo que la oficina ya sí asumió el nuevo modelo de atención de salud, que es invertir la pirámide en donde toda la base antes era atencional, había prevención y muy poquita promoción. Ahora el mundo, Costa Rica y nosotros tenemos ahora estar tratando de hacer que mucho sea promoción, algo de prevención y siempre se mantenga atención, pero aún así estamos en la oficina enfocados a dar mucha promoción, seguir con prevención y mantener la atención, pero igual esa atención crece. Entonces la administración nos ha ofrecido más recursos en la atención. Entonces, ¿le ha ofrecido más recursos a lo largo de estos años o de que en los próximos años veremos más recursos? A lo largo de estos años hemos tenido más recursos, ya viene una plaza más de psicólogo en camino que ya está por entrar, y además también ya la administración nos va a poner otra más. Entonces creo que, pero el hecho está también que estamos trabajando mucho en no llegar, ¿verdad?, que toda esa población también pueda quedarse en promoción, poder trabajar. Sí, claro, no en convertirse en un consultorio del tamaño de la mitad de la universidad, sino más bien lograr reducir las necesidades de que haya un consultorio. Que se mantengan bien los muchachos. Aún así, ahorita todavía necesitamos ese recurso. Con esas palabras, muchas gracias a la doctora Alejandra Rivero, Ernesto, directora de la Oficina de Bienestar Gracias y Salud. a usted, Ernesto. Ahora, continuamos. Hemos estado mencionando mucho al doctor Gustavo Garita de la Oficina de Orientación. Entonces, bueno, escuchemos la explicación de él acerca de por qué él considera que a pesar de esa deficiencia en panorama de la capacitación de ellos, considera que sí están capacitados. Bueno, te comento, yo creo que la actualización constante, ¿verdad?, de la formación y autoformación es importante, pero como profesionales en estas áreas, ¿verdad?, tenemos una formación para justamente valorar ese riesgo. Por ejemplo, hay escalas de valoración de riesgo suicidio, ¿verdad? Si una persona manifiesta estar en una situación de depresión, ¿verdad?, una de las preguntas más comunes es preguntarle, ¿ha pensado usted en hacerse daño directamente? O sea, para ustedes la formación actual que se tiene y esa capacitación es suficiente para decir que ustedes son capaces de identificar factores de riesgo. Como te comenté, o sea, creo que la actualización y formación es necesaria e importante, pero cuando vos nos estás planteando el tema del guardián, de valorar el riesgo, yo te estoy comentando que hay posibilidad de hacer esa valoración del riesgo. No te estoy diciendo que sea, ¿verdad?, es suficiente, que ya nunca más nos vamos a actualizar en el tema. No, pero esa es mi pregunta. Sí. Si la formación que tienen hasta ahorita y la capacitación que tienen hasta ahorita la consideran suficiente. Esa es mi pregunta concreta.
Suficiente no, porque pensamos en seguir capacitándonos. Sí. Ver que está el Congreso, está este vínculo que doña Alejandra Rivero está Ajá. estableciendo con la asociación, está lo que yo estoy solicitando a la brigada, pero por supuesto, y en todos los, no solo en ese tema, sino en todos los temas, o sea, la psicología es sumamente O amplia. sea, porque por ejemplo, en estos momentos más de la mitad de su recurso humano no recibió ni una sola capacitación. Ujú. Eso hace que la oficina de orientación esté capacitada. Como les digo, son muchísimas áreas las que nosotros atendemos. Pero no toda la oficina debería estar capacitada en materia de suicidio. Sí, fíjese también, Ernesto, que yo le planteaba a usted en los correos que el equipo de psicología tiene un espacio al mes para actualización, para reflexión, para estudiar, y ahí el equipo de profesionales también tiene la posibilidad, y no solamente desde la universidad plantear la capacitación, cuando por ejemplo desde recursos humanos se considera que con una licenciatura tiene la posibilidad de trabajar. Entonces, además de las capacitaciones que desde la dirección, o sea, desde diferentes áreas, Ujú. también el equipo de psicología, de manera autogestionaria, en esos espacios, también puede pensar y reflexionar sobre Pero eso. ninguno de los dos lo han hecho. Del equipo no ha emergido la necesidad de capacitarse, porque como le digo, más de la mitad no tiene ni siquiera una actividad de formación en este aspecto. Y tampoco desde la dirección, sea en oficina de orientación, o sea recursos humanos, o sea doña Ruth de la Asunción, tampoco, porque tenemos, insisto, la mitad del equipo no tiene ni una sola actividad de formación. Entonces eso hace que la oficina esté capacitada, o sea que se diga, sí, estamos capacitados para hacerlo. Diferencia, ¿verdad? Porque una cosa es no tener, por ejemplo, una certificación en una capacitación específica, que de nuevo concuerdo en que sí es necesaria la actualización, a que no tengamos la formación, porque como profesionales en esta área de la psicología tenemos herramientas para hacer eso. De acuerdo, estos fueron Gustavo Garita, director de la Oficina de Orientación, y Angelique Campos, jefa del CASE de Ciencias Básicas. Nosotros consultamos también a otros especialistas en el campo de la prevención del suicidio, como es Ingrid Reyes de la Fundación Rescatando Vidas y como es Mauricio Campos de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio. Ambos coincidieron en que la formación debe ser continua. No es una formación de que yo por llevar un curso ya me puedo decir una persona capacitada. Incluso ambos coincidieron que yo puedo ser una persona con muchos títulos y con mucha formación profesional académica y aún así no estar sensibilizado al respecto. Don Mauricio, por ejemplo, nos indicó que incluso un psiquiatra no sensibilizado y no capacitado puede ayudar menos o hacer más daño que lo que un docente, por ejemplo, muy acorde con lo que decía doña Lorena, ¿verdad? De esas redes, podría hacer si estuviera efectivamente capacitado. Vamos a ir cerrando porque nos quedan 4 minutos. Nosotros, revisando los manuales, una de las primeras medidas que se mencionaba como que debía ser parte de una estrategia era el ampliar la cobertura de los servicios de salud, la accesibilidad a los servicios de salud, particularmente los primarios. Eso a mí me recordó que cuando yo fui a entregar la invitación a la oficina de orientación estaba cerrada en hora de almuerzo. Y los CASES también cierran en hora de almuerzo. Yo entonces le pregunté a don Gustavo si él consideraría entrar en jornada continua, dado que una hora puede hacer la diferencia de que una persona que acude a un servicio de salud pues sea identificado como persona de riesgo o no. Escuchemos lo que don Gustavo nos dijo. ¿Qué le puedo decir? Porque hay directrices a nivel laboral que trascienden mi dirección como director de la oficina de orientación, ¿verdad? Ok. ¿Qué directrices? O sea, ¿qué es lo que Hay un evita? horario laboral, ¿verdad? Entonces, tendría que tener yo otra persona para que estuviera allí a la hora del almuerzo. Y fíjese que en algún momento nosotros estuvimos funcionando en jornada continua. Ajá. Cuando yo llegué acá, que yo hice la solicitud, pero luego el mismo personal me hizo un análisis de cómo no era tanta la demanda en ese momento. Y se había venido trabajando de esa otra manera y era una manera efectiva. Ujú. Entonces retomamos el que a la hora del almuerzo se cerrara. Y a la luz de los hechos actuales, ¿usted consideraría que es necesario volver a la jornada continua? De regresar a la jornada continua, fíjese que no solamente se refiere aquí a la oficina, aquí en nuestra recepción, porque la oficina de orientación está desconcentrada en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, entonces son 10 unidades. Eso es un asunto laboral, los trabajadores tienen derechos también, entonces es un asunto que se tendría que analizar y ver si realmente esa sería una medida necesaria de tomar en cuenta o no.
y si es necesaria, qué medidas entonces se tendrían que tomar a nivel laboral, porque no solamente está las necesidades de la oficina, sino que yo tengo que respetar los derechos laborales también. No, claro, yo entiendo, pero ya hubo jornada continua, como usted me indicó. Aquí. Ajá, o sea, que es posible. ¿Usted lo considera necesario? Lo que pienso es que podría valorarse, pero eso depende de múltiples factores, ¿verdad? Porque depende también, vamos a ver, cuando una persona es contratada, se firma una especie de contrato, digamos, en cuanto al horario. Modificar ese horario requiere que la persona también esté de acuerdo con eso. Yo te puedo hablar por mí, y yo te puedo decir, yo estaría de acuerdo a hacer un cambio de horario. Te puedo hablar por mí, no te puedo hablar por todo. No, pero yo entiendo que obviamente eso, las implicaciones de hacer algo así, tienen implicaciones legales y de reestructuración, etcétera. Pero yo pregunto si usted lo considera necesario. Más allá de lo que implicaría hacerlo, si usted lo considera necesario. Tapar ese huequito. Pienso que para contestar tendría que valorar otros elementos, digamos, o tendría que tener otra información. ¿Qué? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, digamos, una consulta al estudiantado de justamente su necesidad en ese momento. Okay. Ahora, usted mencionaba o sea, que una de las informaciones que usted es una evaluación de las necesidades del estudiante. ¿Cuándo fue la última vez que la Oficina de Orientación pidió evaluación de los estudiantes, de sus servicios? En cada actividad que se hace una evaluación. Pero, por ejemplo, en las consultas, en la parte de atención tú a tú, ¿ese servicio cuándo se evalúa? No, ese servicio no se evalúa. ¿Les parecería importante evaluarse? Sí, parece que sí. Sí. Bueno, eso fue la perspectiva de Oficina de Orientación y de una de las jefaturas del CASE de Ciencias Básicas. Nos queda 1 minuto, 30 segundos para cerrar. Doña Lorena, ex coordinadora de la Brigada de Atención Psicosocial, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo nada más quería decirles que yo creo que tenemos una necesidad de rectificar un enfoque. Los servicios de urgencia deben ser atendidos de manera rápida, precisa, concisa y en el sitio, ¿verdad? Y en ese sentido tendríamos que ver cómo alcanzar niveles en la universidad que permita fortalecer los servicios de atención normales con los servicios de atención de urgencias. No es lo mismo, no se trabaja igual, ¿verdad? Por ejemplo, las líneas de atención telefónicas, que es una posibilidad que podría apuntar al futuro, es una atención 24/7, ¿verdad? Y no depende de una cita cada 15 días o cada, ¿verdad? Sino que es un servicio de jornada continua. De jornada y de urgencias, ¿verdad? Y vea qué curioso, que no es necesariamente atendido por gente profesional, sino entrenada, capacitada y certificada. ¿De acuerdo? Bueno, con esas palabras cerramos. Doña Anabel León, Oficina de Becas. Bueno, muchas gracias. Quiero apuntar también un esfuerzo importante que hay desde el programa de residencias. Tenemos en el seno del mismo el Comité de Atención Integral, donde también está conformado por profesionales en trabajo social y en psicología. Hemos hecho una labor importante en talleres, en formación al estudiante, fortalecimiento de valores, manejo del estrés, con programas muy importantes desde lo que son desde lo que es la prevención de la salud y con grandes retos, importantes retos para seguir adelante en pro de la mejora Y recordar continua. también que se hicieron intervenciones integrales tras la situación en residencias, con el caso de nuestro compañero Mike, donde justamente se hicieron intervenciones colectivas para atender a las personas pues que sobrevivieron a ese y de lo cual doy un reconocimiento a la brigada de atención psicosocial, a la Oficina de Bienestar y Salud, a la Oficina de Orientación, en un trabajo conjunto en pro del acompañamiento al estudiante. Muchas gracias a ambas, nos escuchamos en el próximo programa. Chao.